Muy buenos días. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria les da la más cordial bienvenida a la presentación del documento Sistema Universal de Salud, Retos de Cobertura y Financiamiento. Agradecemos a los representantes de los medios de comunicación y agradecemos la presencia de los integrantes de Red de Acceso, de la Fundación Mexicana para la Salud y de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Para presentar el documento se encuentran con nosotros Héctor Juan Villarreal Páez, director general del CIEP, Judith Senyacen Méndez, coordinadora del área de Salud y Finanzas Públicas del CIEP, y Ricardo Cantú Calderón, director de investigación del CIEP. Para dar inicio a la conferencia, cedo la palabra a Héctor Juan Villarreal Páez, director general del CIEP. Gracias, María. Antes que otra cosa, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices como Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de poder sacar este reporte. Es un reporte que, a diferencia de muchas de las investigaciones que hace el CIEP muy precisas, este es un reporte más grande, más extenso. Prácticamente todo el centro ha estado trabajando en él. Y creemos que viene a ser muy relevante en este momento por varias razones. El tema de universalización de la salud, pudiéramos decir que goza de gran popularidad entre la población. Es un tema aceptado, se sabe que es importante, que tiene que estar ahí. Pero nos preocupa como centro de investigación que los cómo lograrlo, y particularmente toda la cuestión que tiene que ver con su financiamiento y sus impactos en el sistema fiscal y las finanzas públicas del país, la verdad es que ha brillado por su ausencia. El día de hoy presentamos este reporte, previa por favor, todavía no me la cambies, Alejandro. Déjenme comentarles que liberamos el reporte y también el micrositio de apoyo donde van a poder encontrar todos los materiales. Es un reporte bastante amplio, incluso son 7 capítulos, y hay por ahí unas secciones que tienen que ver con una fotografía de cómo vemos el sistema de salud ahorita en México. No vamos a hablar de eso en la conferencia más que muy por encimita. Hay otra parte de mejores prácticas internacionales que también la vamos a discutir muy poco el día de hoy.
Incluso hay un capítulo completo dedicado a temas misceláneos que encontramos muy importantes para la discusión de un sistema universal de salud, que ahí está, tiene que ver con el rol de la beneficencia, que tiene que ver con el rol del sector privado como proveedor de algunos servicios, que va a tener que ver con impuestos, con previsión, asimismo el rol de las cuotas. Estas partes no las vamos a discutir en la conferencia porque el tiempo no nos lo permitiría, pero invitamos a todos los compañeros de la red de acceso y las personas que nos han acompañado en este esfuerzo que lo consulten, y con mucho gusto está ahí. La siguiente, por favor, Alejandro. De lo que sí vamos a hablar, y va a ser la columna vertebral de la conferencia del día de hoy, son de 3 pilares. Primero, queremos dejar en claro a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema universal de salud. Y vamos a estar discutiendo 2 indicadores. Cómo se entiende universalidad, por un lado, y por otro lado, cómo andamos en términos de cobertura efectiva. Después, queremos meternos a toda la cuestión de costos. ¿Cuáles son los paquetes que están en discusión? ¿Cómo difieren entre sus sistemas? ¿Cómo están los costos unitarios en cada uno de ellos? ¿Cómo sería una estimación de gasto? Y como siempre, este va a ser un asunto muy importante, vamos a discutir proyecciones de gasto. Y es que, miren, si de por sí la cuestión de la universalización de un sistema de salud puede ser bastante complejo, hay 2 peculiaridades ahorita que lo vuelven mucho más. Por un lado, traemos una transición demográfica, tema con el que muchos de ustedes están familiarizados, pero una transición demográfica conlleva una transición epidemiológica. Esto es un gran reto para una universalización del sistema de salud. La otra es que el espacio fiscal en este momento es sumamente reducido. Entonces, es muy fácil decir que queremos gastar más en salud, pero no podemos evadir la realidad que ese gasto en salud le va a tocar competir con gasto en educación, con gasto en pensiones, con gasto en infraestructura y en general con muchas otras políticas públicas que también son urgentes. Entonces, eso nos va a permitir discutir al final unas implicaciones de política. No me quiero alargar en esta parte, quisiera pasarle la palabra a Judith, que es la coordinadora del área de salud y finanzas públicas del CIEP y que fue también la cabeza de este reporte. Gracias, Héctor. Gracias a todos por acompañarnos. Lo primero que vamos a hacer es definir a qué nos referimos con un sistema universal de salud, a cobertura universal o a cobertura teórica. Cuando hablamos de cobertura universal, necesitamos responder a 3 preguntas: ¿a quién?, ¿qué y cuánto? Es decir, necesitamos hablar de población, es decir, afiliación, paquetes de servicio y gasto. ¿Qué encontramos? Aquí encontramos básicamente 3 hallazgos importantes. México no cuenta con una cobertura universal en ninguna de las 3 dimensiones. En segundo lugar, hablar de afiliación no es lo mismo que hablar de cobertura y no son sinónimos, por lo tanto no deberían tratarse como tal. Y encontramos grandes diferencias en el gasto y una importante heterogeneidad entre los paquetes de servicio de las instituciones. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Si pasamos a la primera dimensión, que es afiliación, el primer eje, estamos hablando aquí de que todavía hay 21 millones de personas que no están afiliadas a ninguna institución. De las que sí están afiliadas, el 86% se concentra en IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. Sin embargo, todavía hay 10 millones de personas que cuentan con una doble o triple afiliación. Eso es en cuanto al primer eje de afiliación. El segundo eje, que nosotros estudiamos como paquetes de servicio de atención y capacidad, lo que encontramos es una gran diversidad y una gran profundidad, por así decirlo, de los paquetes de atención. ¿A qué nos referimos? Por un lado, tenemos un paquete de servicios que podría considerarse incluso de lujo, que incluye cirugías cosméticas y estéticas, que está disponible para el personal de Pemex.
y por otro lado tenemos paquetes como el Seguro Popular, que solo alcanza a cubrir el 20% del paquete o del catálogo del IMSS. Si quisiéramos esto verlo en un ejemplo, tomando la diabetes como tal, IMSS Prospera lo que cubre es el examen de detección. Sin embargo, Seguro Popular cubre algunas complicaciones puntuales o la detección en el embarazo, pero no todas las complicaciones. Y por su parte el IMSS ya cubre todo un espectro mucho más amplio en el catálogo, que incluye más complicaciones como las renales u oftálmicas. Entonces lo que encontramos aquí es esta alta heterogeneidad, sobre todo en la profundidad de estos paquetes, es decir, qué tan a fondo atienden algunas enfermedades. En este mismo eje, en el segundo eje de servicios, pero en cuanto a capacidad física y capital humano, lo que analizamos son las camas sensibles, las totales, médicos, personal de enfermería. Encontramos que ninguna institución alcanza los promedios de la OCDE, únicamente Pemex, el indicador de médicos, es 2 veces el que se presenta para la OCDE, y nos llamó la atención que los indicadores tanto de IMSS como de Seguro Popular están muy a la par, a pesar de que son instituciones, programas que están enfocados a diferente población y que incluso tienen diferentes fuentes de financiamiento. Ahora, esto es en cuanto al segundo eje. En cuanto al tercer eje de gasto, el enfoque de cobertura universal no habla de una eliminación del gasto de bolsillo o de que el gasto de bolsillo sea cero, pero sí que no sobrepase el 20%. Es decir, que el 80% del gasto debería estar cubierto por el sistema público. En el caso mexicano, nosotros tenemos una composición casi 50-50, el 53% es público, 47% privado. Nuevamente encontramos grandes diferencias por institución. Pemex es la única institución que sí cubre esta, o sí alcanza esta composición de gasto. Tiene el gasto público más alto y corresponde a su 80%, y su gasto de bolsillo entonces es solo el 20%. Pero por ejemplo, IMSS Prospera, su gasto de bolsillo incluso supera el gasto público, representa el 51% del gasto total y el 49% del gasto público. A esto nos referimos a que hay grandes diferencias en cuanto a gasto, dependiendo de la institución a la que la persona está afiliada. Ahora, si quisiéramos, a lo que llegamos aquí es que, con todo esto, es que ni en el eje 1 de afiliación, ni en el eje 2 de paquetes de servicio, ni en gasto, estamos hablando de una cobertura universal en México. Si quisiéramos visualizar estas 3 dimensiones, estaríamos hablando de un cubo como el gris que está en la esquina inferior derecha. Y aquí lo que encontramos es que coexisten sistemas muy generosos como el de Pemex, que se alcanza a ver ahí en color verde, que tienen una gran amplitud de servicios, que tienen una gran amplitud de gasto. Sin embargo, coexisten con sistemas como el de IMSS Prospera, que yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, que apenas se nota el color naranja, o el Seguro Popular, que a pesar de que sí se distingue porque está a una amplia cobertura de afiliación, no tiene esta profundidad ni esta altura de gasto que requeriría para que estuviéramos hablando de una cobertura universal. Bueno, este es por el lado teórico, por el lado más amplio de la cobertura. Si nosotros quisiéramos irnos a otros niveles de cobertura, estaríamos hablando de tasas de atención, si hablamos de uso y necesidad de las instituciones, o a tasa de atención efectiva en un nivel todavía más específico, en el cual incluiríamos un indicador de calidad. Lo que encontramos en la tasa de atención es que 2 de cada 7 de las personas que necesitan atención no la buscaron. ¿Y por qué no la buscaron? Hay diferentes barreras. Hay barreras económicas, geográficas, socioculturales, pero la principal en este caso fue que se automedicaron. Por eso no buscaron la atención. Si quisiéramos medir esta tasa de atención nuevamente por institución para encontrar estas diferencias y esta heterogeneidad, nuevamente encontramos diferencias en las cuales los sistemas como, la siguiente por favor, como Pemex o ISSSTE estatales alcanzan a cubrir casi el 90%. ¿Qué quiere decir?
que el 90% de la población que necesitó los servicios los pudo utilizar en los ISSSTE estatales y en Pemex. Sin embargo, en Seguro Popular o IMSS, menos de la mitad de la población que necesitó estos servicios logró utilizarlos. ¿A dónde se van todas estas personas que no logran tener esta atención? En primer lugar, bueno, hay unos que ya vimos que no lo buscan, pero hay otros que también nosotros ya hemos realizado otros estudios y otras publicaciones en las que referimos al sistema privado. Y si quisiéramos verlo aquí, está totalmente expresado en las otras instituciones que básicamente incluyen privados y que tiene una tasa de atención superior al 200%. Esto nos está hablando de un mayor uso en estas otras instituciones. Ahora, ya hablamos de la cobertura universal general, de tasa de atención. Si queremos incluir una tasa de atención efectiva, necesitamos considerar un indicador de calidad. Para esto tomamos el tiempo de espera en instituciones, donde nuevamente encontramos un gran amplio espectro de diferencia, mientras que en las instituciones privadas se espera en promedio 30 minutos, en IMSS tenemos 91 minutos, que es casi 3 veces lo que esperan en un instituto público. Es la institución que tiene mayor tiempo de espera, a diferencia incluso de Seguro Popular, que tiene 69 minutos, y Pemex nuevamente pues es el que tiene menor tiempo de espera, con 42 minutos. Todo esto fue para poder compartir qué es lo que vemos del sistema de salud actual, cómo se encuentra tanto en coberturas como en tasa de atención. Sin embargo, si quisiéramos vincular esto a costos y gastos de salud, para eso cedo la palabra al doctor Ricardo Cantú. Buenos días, gracias por venir. Este es el tema un poquito más técnico, entonces voy por partes, voy muy despacio para que podamos entender perfectamente a qué nos estamos refiriendo con las proyecciones y qué nos estamos refiriendo con los números que vamos a presentar a continuación. Y vamos a hacer uso de todo lo que ya platicamos antes. El cubo, ¿se acuerdan? Tenemos una afiliación, tenemos una profundidad, y aquí en este caso, para ver, vamos a hacer universal un paquete. ¿Qué paquete? Para empezar, ¿cuál sería el paquete que pudiéramos ofrecer o que quisiéramos calcular? Vamos a utilizar en este escenario un paquete, el de paquetes esenciales de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Esta OMS considera 10 enfermedades, que ahorita se lo voy a explicar más adelante cuáles son, pero para el caso mexicano, pero adaptamos este paquete para el caso mexicano porque hay otros 3 que son muy importantes para la situación actual del país. Entonces vamos a agarrar una profundidad de 13 enfermedades, esas se las vamos a dar a toda la población y vamos a ver cuánto cuesta o cuánto nos costaría si todo el gasto lo hiciera el sector público. ¿Se acuerdan? Esperamos un 80-20, vamos a agarrar en este caso el 100% para que veamos la cuota superior que costaría atender estas enfermedades, esas 3 enfermedades, si las proveyéramos de un sistema de forma universal. Ok, entonces vamos a agarrar 2 escenarios, la tasa de atención actual de 77%, es decir, de esas 3 enfermedades que vamos a analizar, ahorita se cubren en un 77% en promedio a nivel nacional, pero vamos a poner cuánto costaría si esas las ampliamos al 100%, si todas las personas que necesitaron atenderse fueron atendidas. ¿Okay? Vamos a agarrar los costos del IMSS y de Seguro Popular, son las informaciones que tenemos disponibles, las pedimos a través del portal de transparencia, ahí donde pudimos encontrar cuánto cuesta atender cada enfermedad. No pudimos obtener los costos de las demás instituciones. Sin embargo, vamos a utilizar esta información que, como quiera, IMSS, Seguro Popular son quienes más atienden a las personas. Vamos a agarrar estos números. Ahora sí. Estas son las 13 enfermedades que estamos considerando. Las primeras 10 son las que considera la OMS, que son planificación familiar, control prenatal, vacuna pentavalente, neumonía, tuberculosis, VIH, paludismo, hipertensión, diabetes y cáncer cervicouterino. Esas primeras 10 son las de la OMS. Las otras 3, que son muy importantes para la situación mexicana, es el cáncer de mama, el cáncer de próstata y la depresión. Ok, entonces vamos a agarrar estas 3 enfermedades. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué pasaría? Primero, este es 77%. Este es el de los que necesitaron, o sea, que tienen estas 3 enfermedades, que necesitan atenderse por esas 3 enfermedades. Actualmente se atienden el 77%. Ahora, lo que significa es que el otro 23% o no se buscó atender o lo está haciendo de manera parcial o total en el sector privado. ¿Ok? Entonces, si todas esas personas, todos los que se necesitáramos, las agarráramos y las pusiéramos en el sector privado y agarráramos los costos del IMSS y del Seguro Popular, el costo de atender únicamente esas 3 enfermedades sería del 4.6% del PIB. Para ponerlos en contexto, en el 2016 se gastó 2.9% del PIB en todo sector salud. En todo sector salud. 2.96. 2016 dijo. 2016. En el 2018 se estima un 2.5, todavía menor de lo que fue en el 2016. Esto es solamente para atender 3 enfermedades. Ahora, recordemos el cubo, estamos aquí agarrando el 100% del gasto, estamos también el 100% de los que necesitaron fueron atendidos, porque estamos agarrando la cuota superior de una cobertura universal de este tipo. Entonces aquí podemos ver que el reto es sustancial para atender, universalizar únicamente 3 enfermedades. Ok. Para ponerlos en comparación, perdón, a la página anterior, es 4.6, estamos gastando, se necesitaría más de lo que actualmente se gasta, pero si comparamos a nivel internacional, los que ya tienen cobertura universal están gastando alrededor del 10% del PIB. ¿Ok? O sea, sí es un monto elevado comparado con lo que estamos nosotros acostumbrados a gastar. Sin embargo, en términos internacionales, esas 3 enfermedades se podrían llevar una buena parte del presupuesto que se requeriría, pero aún así, si comparamos internacionalmente, bueno, todavía, o sea, ellos gastan alrededor del 10%. Ahora sí, ¿qué pasaría si mantenemos este paquete de servicios con estos costos en términos reales y vemos la transición epidemiológica? O sea, tenemos una transición demográfica que estamos haciendo, cada vez hay menos jóvenes y cada vez más adultos mayores. Eso representa una necesidad de salud y particularmente una incidencia mayor de crónico-degenerativas. ¿Ok? Si mantenemos la situación actual, bueno, la situación del 2016, esto es todo proyecciones con base a 2016, todo lo que se vio en 2016, la incidencia de enfermedades, y las proyectamos en el futuro con la transición epidemiológica, lo que vemos es que en el 2035 se necesitarían gastar 10.6% del PIB para esas 3 enfermedades. ¿Ok? Esto representa un incremento anual de aquí en adelante del 4.6% en términos reales para alcanzar ese estimado de gasto. ¿Ok? Entonces, esto representaría entre 3 y 4 veces más de lo que actualmente está gastando. Y bueno, entonces esto, como para cerrar, esto representa grandes retos de financiamiento para el sistema fiscal. ¿Cómo vamos a poder asegurar esta transición epidemiológica? Y para cerrar con estas implicaciones de política pública, les doy la palabra otra vez a Héctor para cerrar con las implicaciones. Gracias. Gracias. Y miren, las implicaciones del estudio son muchísimas. Hemos tratado de hacer una síntesis muy simple para poder abrir la discusión. Primero, y esto no debería de sorprender a nadie, estamos encontrando que los servicios públicos de salud son altamente desiguales, desde donde los veamos. ¿Cómo se financian? ¿Cuáles son sus costos? El tipo de cobertura que tienen y su efectividad. Nos queda claro que si vamos a hablar de un sistema universal de salud, tiene que haber una estandarización. Lo ideal sería llegar a un solo sistema, a un solo paquete. Probablemente, en la medida que haya financiamiento diferenciado, tendríamos que estar pensando en 2. Pero lo que tenemos ahorita es una barbaridad, es un desorden y muy difícil de administrar, de evaluar, de proyectar hacia
Segundo, ya lo decíamos al principio, tanto Ricardo como Yuri lo estuvieron comentando, la cuestión del envejecimiento de la población presenta un enorme reto y tenemos que pensar qué hacemos. En un mundo ideal, nosotros quisiéramos que estuviera sucediendo. Muchas gracias. Sí, sí, creo que me parece que no está prendido. Muy bien. En un mundo ideal, nosotros lo que quisiéramos. En un mundo ideal, nosotros lo que quisiéramos es que para toda esta cuestión de las crónico-degenerativas se estuvieran haciendo reservas financieras. Obviamente no está sucediendo. Con los recortes de los últimos años, brincos, viéramos que no hubiera más carestía en el sector salud. Pero si no se tienen esas reservas financieras, al menos tendríamos que tener pasivos contingentes muy estimados. No queremos ser alarmistas, pero sí hay un riesgo epidémico por crónico-degenerativas entre la población más vulnerable del país, con unas implicaciones durísimas. Y tercero, en un mundo ideal, alguien quisiera diseñar su sistema universal de salud a partir de una hoja en blanco, pero esta hoja en blanco no existe, para bien y para mal. Ya tenemos muchos subsistemas, ya tenemos mucha estructura, ya tenemos muchos proveedores, ya tenemos estructuras financieras. Entonces, aquí es importante todo esto que ya tenemos, en la medida de lo posible, aprovecharlo de la mejor forma y entender, insisto, que no partimos de una hoja en blanco y de lo que tenemos, ver a partir de lo que tenemos cómo se podría proyectar el mejor sistema universal real con un financiamiento sólido. Que me lleva al último punto. Miren, y la siguiente, por favor. Sin querer ser exagerados, el espacio fiscal en este momento para nuestro país está tan restringido que el diseño e implementación de un sistema universal de salud probablemente sea la política pública más retadora, el gran reto, sin exagerar, para esta generación. De ese tamaño está el asunto. Nosotros esperamos que el documento contribuya a una discusión informada. Creo que en los siguientes 2 años va a ser muy interesante, gane quien gane la elección, que queden sentadas las bases para esa transición hacia el sistema que quisiéramos ver. Yo cerraría con eso, Mariana. Daremos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Le pedimos a los representantes de los medios que al tomar el micrófono digan su nombre y el medio al que representan. Hola, buenos días. Elizabeth Barragán, del periódico El Economista. Tengo varias preguntas. Primero me gustaría preguntarle si, mencionan que se requieren más ingresos recursos para mantener este sistema de salud. Quisiera preguntar si han buscado alguna forma de decir cuál es la forma en que se deben sostener estos gastos en salud. Si se debe crear un nuevo impuesto, incrementar algún IVA o reducir el ISR. ¿Cuál es la manera fiscal en que se pueden sostener los recursos en salud para no llegar a una presión en el 2035? También quería mencionarles,
varias instituciones han comentado que para llegar a la universalidad de la seguridad social, especialmente también en materia de pensiones, han sugerido crear un instituto que se encargue no solo del sistema de pensiones, sino también de toda la seguridad social. ¿Ustedes ven viable que se cree un organismo que concentre toda la seguridad social, o sea, que se fusione salud, se cree un organismo específico solo de pensiones para estar evaluando estos temas? Y por último, ustedes han presentado, tienen contemplado presentar este estudio a los candidatos para como una especie de propuesta para hacer algo en materia de salud. Gracias. Si quieren, tomamos otra pregunta y ahorita contestamos las de ahí. Buenos días, Dulce Soto del periódico Reforma. Quiero preguntarles a cuánto ascendería en pesos este 4.6% del PIB. Quiero preguntarles también si ustedes ven viable que en el mediano plazo, o no sé en qué plazo, realmente se pueda tener un sistema universal de salud. Y quiero preguntarles si puede tener un impacto la prevención. Es decir, se hace mucho, se habla mucho, si se invierte en prevención, eso podría disminuir los gastos que pueda tener el sector salud por esta transición demográfica y epidemiológica. Buenos días a todos, gracias por invitarnos. Mi nombre es Ana Larrañaga y soy una de las organizaciones que conforman a la red de acceso. Somos una agrupación de 15 organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con pacientes. Aquí estamos varias de ellas, está la Fundepa, FUMEMI, Respirando con Valor. Entonces queremos en primer lugar agradecer muchísimo al CIEP por habernos recibido, por habernos invitado el día de hoy. El documento que ustedes presentan hoy de verdad nos da muchísima luz porque ponen cifras mucho más exactas, lo que, como bien decían, las organizaciones vivimos el día a día. Y no es por ser alarmista, ¿no?, como usted mencionaba, pero es cierto. Los grupos más vulnerables de la población son quienes más padecen que no contemos con un sistema de salud lo suficientemente fuerte. Entonces agradecemos mucho esta alianza estratégica con el CIEP. Agradecemos también que han sido nuestros aliados desde hace ya un par de años, nos han brindado su apoyo para elaborar análisis del presupuesto en salud. Entonces también queremos reiterar nuestra alianza y todo el apoyo de las organizaciones de la red de acceso. Gracias de verdad por poner el dedo sobre la llaga y por ayudarnos y por darnos tanta luz a las organizaciones, porque con esto nos dan las herramientas para poder hacer una incidencia efectiva y poder mejorar la calidad de vida de los pacientes en México. Entonces, gracias. Gracias. Buenos días a todos. Rocío Martínez de W Radio. Hacerles 4 preguntas en base o con base más bien a estas investigaciones que han realizado. Todos los candidatos hablan de que van a adherir a más gente a los sistemas de salud, sobre todo el seguro popular. ¿Qué tan viable es que puedan cumplirlo y hasta dónde van a poder atender a esas personas? Porque estamos viendo que pues, la inversión realmente que hace el gobierno es mínima. Y también me ha llamado la atención una de las propuestas, que es el del candidato José Antonio Meade, que dice que va a dar la posibilidad a las personas de la tercera edad a que ellos escojan cuál va a ser el sistema de salud donde los van a atender, es decir, que puede ser el IMSS, el ISSSTE o el Seguro Popular donde puedan ser atendidos. ¿Esto es viable realmente? También hablan de estas 3 enfermedades que tiene la Organización Mundial de la Salud, pero actualmente, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la radiografía real? ¿Cuál es la enfermedad que sí se trata? Porque a veces, pues, inclusive cualquier persona vamos a una clínica del IMSS y no tiene ni medicamentos para la gripa. Es decir, ¿cuál es la que realmente se cubre actualmente? ¿Y cuál es la población más vulnerable cuando vemos, sí, personas de la tercera edad que tienen ya ciertos padecimientos, pero también vemos
que niños están teniendo diabetes, que están teniendo depresiones, que están teniendo pues enfermedades que a lo mejor antes eran de personas mayores y ahora es desde los niños. ¿Cuál es la población más vulnerable actualmente? Gracias. Voy a comenzar con las preguntas de Eli. Yo creo que todo lo que se ha presentado, sus inquietudes bastante interesantes de las cuatro. Déjenme una por partes. Nosotros pensamos, y Elizabeth, y aquí sí quiero ser bien tajante, que es un error y es un diseño viejito pensar la seguridad social junta. ¿Por qué le metes mucha confusión y tergiversas incentivos? El financiamiento se puede volver poco claro. Nos parece que sin querer crear elefantes blancos ni nada por el estilo, el país necesita un sistema nacional de salud que en teoría ya tenemos. O sea, que en teoría tenemos todas las compañeras y compañeros de la red de acceso. Yo creo que van a decir, bueno, en la práctica estamos en el calle de la amargura, pero en teoría ya existe un sistema nacional de salud. Creo que tendríamos que tener un sistema mucho más claro, más estándar, de un radio Rocío, ¿verdad? De cómo funciona la válvula de escape. Y uno de los problemas de tener tanto pensiones como salud juntos es que es muy fácil que pensiones se ponga una parte del presupuesto en salud y que uses la válvula de escape en el otro lado con filas de espera muy largas o con o desabasto de medicamentos y otro tipo de problemas. Creo que por eso deberían de estar separados. Financiamiento. ¿Quieres empezar tú? Y yo te termino. ¿Cómo? Porque yo tengo ahí. Ok, el reto del financiamiento es, a ver, a nivel internacional, si vemos países que tienen seguridad universal como Francia, como Japón, como Inglaterra, los diferentes órdenes de gobierno tienen diferentes responsabilidades. Aquí en México tenemos estado muy acostumbrados que la federación es la única que recauda. La federación es la única que pone impuestos. Y todos los demás estados se manejan como un poco más en bajo perfil, no recaudan lo suficiente, están dependientes de participaciones y aportaciones. En este caso también debemos de empezar a entablar mayores responsabilidades al sector local, al orden local, porque es donde realmente las enfermedades son atendidas y donde también a diferentes partes de la República hay diferentes incidencias de enfermedades. Entonces también seguir pensando en un sistema global de financiamiento también pone muchas restricciones también de opciones. Aquí debemos de empezar a pensar sobre los perfiles epidemiológicos y también cuando hagamos un diseño de recaudación, tener en mente que si esto tiene un ciclo de vida, que también podamos subirnos a ese ciclo de vida para poder maximizar la recaudación y no empezar a pensar como el ISR, que es más a las personas de edades laborales, y las crónico-degenerativas, que son a las edades más avanzadas. Hay un desfase en este tipo de perfiles. Entonces, empezar a pensar en cómo unir estos dos, pero estableciendo claramente el orden federal, el orden subnacional, el orden nacional. Yo de financiamiento quiero decir algo, porque se ha puesto muy de moda y es, si me perdonan la expresión, muy sexy. Decir, vamos a un sistema universal de salud financiado con impuestos generales. Nadie te le va a poner un pero sí tendríamos que cuestionarnos el realismo. A ver, ahorita estamos gastando, cuentas fáciles, estamos gastando alrededor de 2.5 del PIB, de los cuales alrededor de 1.3 vienen de impuestos más o menos generales y como 1.2% del PIB vienen de cuotas. Si nosotros de la noche a la mañana dijéramos, desaparecen las cuotas, eso implica que para llegar a este 4.6 del que estuvimos hablando,
tendrías que meterle de impuestos generales un 3.2% del PIB. ¿Es realista? No lo es. Entonces, esto quiere decir que, y es donde el problema del diseño, y discúlpenme tanto tecnicismo, se vuelve muy importante, probablemente las cuotas no desaparezcan durante un tiempo. Incluso hay un profesor muy influyente en Estados Unidos, Jonathan Gruber, que se ha metido a este tema de cómo debes de transitar, y él habla de una universalización incrementalista. Eso quiere decir que tú al principio no dejas de cobrar, sino que te pones a transitar, y lo dijo muy bien Ricardo, tenemos que ver cuál es la responsabilidad de los gobiernos nacionales. A lo mejor tendríamos que pensar en una serie de impuestos parcialmente etiquetados, como cuestiones a refrescos, azúcar, alcohol, y ir preparando una transición para ese financiamiento. Y con respecto a la otra pregunta de Eli, de si pensamos llevárselo a los candidatos, Judy y yo, con muchos de ustedes, tuvimos oportunidad el sábado pasado de estar en este evento de Hablemos de Salud, también somos parte de esa iniciativa, de este colectivo. Creo que hubo 3 exposiciones muy interesantes, pero llama la atención, y a lo mejor no nos debiera de sorprender, pero sí llama la atención, que a la cuestión de finanzas públicas los representantes de los 3 candidatos le dieron la vuelta. O sea, es un problema del que no se quiere hablar, pero si tú no dices cómo vas a pagar estas políticas públicas, pues la verdad es que no pasan de buenas intenciones. Entonces, si pensamos entregarles esto, esperemos que haya un posicionamiento de los candidatos, y retomo lo que nos decía Ana tan amablemente de esta alianza de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte. Nosotros queremos que gane quien gane el 1 de julio, muy poco tiempo después, no voy a decir el lunes porque pues a lo mejor la gente que esté celebrando a lo mejor no va a estar en condiciones de ponerse a trabajar, pero esperemos que muy pronto empiece a haber una aproximación, un trabajo con ellos, y que la cuestión del sistema universal de salud sea uno de los primeros temas en formarse en la agenda del nuevo gobierno. Precisamente por estas cuestiones de restricciones fiscales, los que no lleguen a la agenda rápido ya no van a ocurrir. Entonces, creo que hay importancia, y pues muchas gracias, Ana. Gracias, sí. Dulce, me preguntabas en cuanto al gasto, ¿cuánto representa en número este 4.6 del PIB? Son alrededor de 915,000 millones de pesos. Estamos hablando de 915,000 millones de pesos. Respecto a si se puede alcanzar un sistema de salud universal, lo que nosotros pretendemos con esta investigación es, para empezar, ubicarnos en lo que estamos pidiendo o lo que estamos queriendo. Entonces, queremos un sistema universal de salud. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Realmente se puede alcanzar? Un sistema universal de salud no implica que solo tengamos afiliados al 100% de la población, sino las otras 2 dimensiones que comentamos, que sea un paquete de servicios homogéneo, que el gasto sea suficiente para evitar gastos catastróficos de los hogares. Entonces, lo que queremos es que todos estos 3 ejes, todos estos temas se tomen en consideración para saber si realmente podemos alcanzarlo, y entonces cuánto nos costaría, y también esta discusión que ya salió de dónde saldrían los recursos, ¿no? En cuanto a prevención, sí, en realidad nosotros fue un poco complicado, como les decimos, incluir todos los temas del documento de esta investigación aquí. Uno de los temas que traemos misceláneos es el enfoque preventivo y cómo se debe ver desde una perspectiva económica, ya que en una evaluación costo-beneficio es económicamente conveniente invertir en prevención, dado estos escenarios que tenemos de presión en el gasto y de incremento en los costos, ¿no? Entonces sí estamos considerando prevención, sobre todo porque lo que encontramos también es que en edades tempranas
el retorno de esta inversión es mucho mayor. Es decir, hay que invertir en educación alimentaria, en varias propuestas desde el inicio, desde los niños. Y bueno, aquí ya lo que les presentamos también es el micrositio. Tenemos un micrositio del sistema de salud donde es la dirección saludesmexico.ciep.mx. Los invitamos a que lo consulten. Aquí tenemos datos más condensados de cada una de las instituciones. Podrán ver datos de tiempo de espera que se mencionó, camas, médicos, cada uno por institución, y algunos datos de sector privado. Entonces los invitamos a que lo consulten y ahí mismo tienen la liga hacia el documento principal. Falta las preguntas. Con respecto a lo que nos preguntaba Rocío, voy a tratar de respuestas bien puntuales. ¿Se puede meter más gente al Seguro Popular? Pues sí se puede meter más gente al Seguro Popular, pero sin más financiamiento no va a funcionar. Punto. Que de hecho, esa es una de las famosas válvulas de escape y es muy riesgoso, y es otro de los puntos por los que insistimos en que es muy peligroso ver la seguridad social, pensiones con salud juntos. ¿Qué ocurre? Cuando tú no tienes presupuesto en salud y tienes más afiliados, pues simplemente fórmese. O, ¿sabes qué? Se me acabaron las medicinas antes, pues ni modo. Y ese es uno de los grandes discusiones, digo, muy de la mano de lo que pregunta Rocío. Y nos dicen, ¿cómo con presupuestos más reducidos y todo esto ha logrado funcionar? Pues es que en gran parte, y no nos hagamos patos, se desarrolló un sistema privado paralelo que ha absorbido gran parte de los servicios que no está dando el sector público. El gasto de bolsillo, y Judy lo ha trabajado muchísimo el tema, se disparó. Ahora, aquí hay dos preocupaciones. Alguien pudiera decir, en una postura muy cínica o muy realista, si no quieren que lo diga eufemísticamente, pues qué bueno que está ahí este sistema paralelo de salud. Bueno, pues sí, pero hay dos asegúnes. Primero, suele ser muy regresivo. Tiene un efecto sobre el gasto de bolsillo de la gente más necesitada. Segundo, de alguna manera, este sistema paralelo con atención, no voy a decir marca específica de algunas farmacias, una la que más les guste, y consultas y todo, para infecciosas puede hacer un cierto sentido. Para crónico-degenerativas no funciona. O sería muy caro. Hay por ahí algunas experiencias, pero en general en crónico-degenerativas, por el bien de todos, tiene que entrar el sector público de una manera importante. O sea, no hay de otra. Y la segunda cuestión, la propuesta está de MIT de que en principio los adultos mayores se puedan atender en diferentes subsistemas. Bienvenida, yo incluso lo llevaría más lejos. Seguro Popular, a lo mejor ahorita, en una primera instancia, sí tiene que quedar separado, porque la convergencia va a ser más lenta por cuestiones de financiamiento y de paquete. Pero no haría mucho sentido de una vez ir fusionando ISSSTE, IMSS, el mismo servicio de Pemex. O sea, caray, ¿por qué tener servicios diferenciados? Donde en el límite, y no quisiéramos que esto se llevara a la nota, porque hay muchas cosas muy importantes en el documento, pero dices, no hace sentido que tengas una clínica del IMSS que no te puede dar ni las medicinas y que tengas un servicio de salud en Pemex que te pague cirugías estéticas. Entonces, vamos por un solo sistema. Seguro Popular, insisto, puede ser una convergencia más tardada. Vamos a...
era esto que comentamos al principio. Yo creo que sin más financiamiento no puede ocurrir. Hay ahí una cuestión, y también por aquí está Cristóbal Meléndez, nuestro experto en finanzas públicas nacionales. Hay un tema que sí va a ser recurrente. Tenemos que meternos a cuál va a ser el rol de los gobiernos nacionales. Ahorita es muy ambiguo, incluso desde el punto de vista legal. Entonces, sí hay que trabajar eso. Población más vulnerable. Lamentablemente, la vulnerabilidad suele estar correlacionada de manera muy importante con nivel de ingreso. Entonces, suele ser la gente más pobre. Siempre el acceso es más complicado en poblaciones remotas. En cuestiones de poblaciones urbanas hay otro tipo de riesgos de salud. Se comenta algo en el documento, y bueno, hay mucha gente aquí de la red de acceso que son expertos en el tema, diabetes infantiles, etcétera, que sí hay que trabajar. Damos paso a la segunda ronda de preguntas. Buenos días, Carlos Salazar de Reporte Índigo. Yo les quería preguntar si durante la elaboración del estudio también entraron en un análisis de la transparencia para el gasto público en salud, qué fue lo que encontraron, si es un sector que está transparentado o si al contrario hay opacidad, y esta opacidad en el financiamiento y en el ejercicio del recurso público, ¿cómo está afectando al final la cobertura del sistema de salud? Gracias. Buenos días, Rodrigo Hernández, IDC. Una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador ha sido terminar con el seguro popular. ¿Creen que de llegar al gobierno, como las previsiones se espera que pase, esto mermará en las proyecciones que ustedes tienen? Trinidad González, de la revista Buzos. Preguntar quién está fallando en que no se atienda a este sector. Habla de más de 20 millones de personas que no tienen el servicio de salud. ¿Qué autoridad está fallando? ¿El gobierno local, el gobierno federal, los municipios me refiero, o los estatales? ¿Y cuáles son las recomendaciones que como centro de investigación había respecto a las políticas públicas, pues para reducir esta brecha, que tengan mayores servicios o acceso a la salud? Carlos, en cuanto a transparencia, sí realizamos investigaciones respecto al gasto ejercido y qué nivel tiene respecto al presupuestador. Normalmente se ejerce un subejercicio, ¿no?, en Secretaría de Salud, contrario a, por ejemplo, las aportaciones y participaciones estatales. Estas normalmente tienen un incremento mayor respecto a lo que se proyecta, ¿no? En el presupuesto, o sea, en el ejercicio realmente es mayor al presupuesto que se proyecta. Ese por el lado de ejercicio de los recursos. Por el lado de solicitud de información, nosotros toda la información que utilizamos en el documento fue por medio de solicitudes. En varias ocasiones, como el caso de ISSSTE y Pemex, lo que nos respondieron es que no contaban con esos datos. Entonces, por eso es que tuvimos que utilizar los costos de IMSS y de Seguro Popular, que fueron los que sí nos compartieron. Los demás no. Incluso se solicitó el gasto por enfermedad, por clasificación de enfermedad, por un grupo de enfermedad, y también nos comentaron que no lo tenían, realmente no nos pudieron dar información al respecto. Entonces creo que también aquí hay una brecha y un llamado que se ha hecho a que la información esté
tanto disponible como en el nivel realmente de lo que necesitamos o de lo que estamos hablando. Si queremos un sistema universal tendríamos que tener los costos, y eso debe existir, los costos para cada subsistema. Entonces, en realidad falta ahí en cuanto a transparencia y también incluso en cifras de atención de Secretaría de Salud. Podemos decir que no sabemos en realidad cuánto cuesta el ISSSTE, bueno, la atención en salud en ISSSTE y en PEMES. En realidad no tenemos esa. Sí, cuánto cuesta, sí sabemos, incluso en los reportes, los informes actuariales, viene una estimación de las 10 principales enfermedades, por ejemplo, en ISSSTE. Pero cuando nosotros solicitamos el costo unitario, es decir, la diabetes con complicación, la diabetes sin complicación, poder hacer estimaciones más puntuales, es donde ya no obtuvimos esa información. Mira, la pregunta de Rodrigo, súper interesante, da para una respuesta bien larga, voy a tratar de no hacerlo. De alguna manera, y muchos de ustedes están bien familiarizados con el tema, el Seguro Popular trató de surgir la idea de que tú pudieras recibir servicios de salud sin estar en el mercado laboral formal. Entonces, la respuesta sería un depende. Tú puedes cancelar el Seguro Popular de entrada, pero la pregunta es qué ocurre con el resto de la gente. Entonces, de repente los vas a dejar participar en el IMSS o en lo que emerja de ahí, si se pudiera, o sea, si se pudiera y todo, pero inmediatamente brincas al otro problema de financiamiento de las cuotas. Y dices, a ver, si yo pago cuotas y yo no, y nos vas a recibir exactamente en la misma clínica y dar exactamente el mismo servicio, pues Mariana ya no va a querer pagar cuotas. ¿Hay manera de subsanar eso? Sí. Y vuelvo a la idea de esta universalización incrementalista, donde dice, ¿sabes qué? A lo mejor, en lugar de tener un montón de paquetes de Rodrigo, me quedo con dos. Uno es completamente universal, el otro tiene acceso por medio de una cuota y el gobierno entra a pagar esa cuota para la gente más pobre. Puede haber una transición por ahí. Nosotros pensamos que es lo que va a terminar sucediendo, pero de nuevo hay muchos diseños posibles. Y de aquí de entrada tendríamos que hacernos otro tipo de preguntas. Por ejemplo, gran parte del Seguro Popular se financia con el FASA. Esto pasa por medio de las aportaciones. ¿Cómo queremos el rol de gobiernos subnacionales en todo esto? Y hay una serie de discusiones de modelos desde quien te dice, mira, ¿sabes qué? Es que gobiernos subnacionales se deben quedar con puras emergencias, quien reciba, quien se quebró un pie, o quien tuvo un accidente, o quien bla, 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 bla. O desde modelos que dicen, no, mira, ¿sabes qué? Es que a lo mejor toda la atención primaria tendría que ser subnacional y que el gobierno federal se quedara con secundaria, terciaria. Ese tipo de preguntas te llevarían a discusiones como la que planteas. ¿Hay una mejor que otra? No necesariamente. Hay pros y contras de cada modelo. Pero, y también está muy conectada la cuestión de la pregunta de Trinidad, tenemos un sistema de salud, y para todos ustedes que se han dedicado a esto durante varios años, a nadie va a sorprender mi comentario, tenemos un sistema de salud muy inercial. Nosotros, y aquí queremos ser muy enfáticos, si quieres universalizar tu sistema de salud, no te salvas de dos cosas: más diseño y más dinero. Que está muy conectado a lo que nos preguntaba Trinidad. Nosotros no quisiéramos decir, falló tal o cual persona. Alguien, a lo mejor yo diría, con 2 puntos, y ponerle palabras en la boca, pero me lo ha dado a entender, con 2.5% del PIB estamos haciendo milagros. Entonces, lo primero es, sí, a lo mejor hay ineficiencias por ahí, a lo mejor hay despilfarros, a lo mejor hay dinero en los estados que no se está aprovechando de la mejor manera, y que la compra de medicamentos, todo
toda definir de oportunidad, sí, pero en algún punto, Trinidad, no te vas a salvar de meterle más dinero al asunto. De las áreas que nosotros como centro vemos muy prometedoras, tenemos que entrar y no quisiera desviarme del tema, voy a ser bien puntual en esto. Ricardo también lo está trabajando, pensando y discutiendo con Zuni, que anda por ahí. Tenemos que entrar a más apps y finanzas públicas digitales y ver los servicios que las personas requieren y tratar de conectar la oferta con la demanda y que ahí entre el financiamiento del gobierno. Creemos que la siguiente administración tiene la oportunidad de un tránsito por ahí y creo que muchos de los que estamos aquí presentes estamos en la mejor disposición de ayudar. Si no hay más preguntas, damos por concluida la conferencia de prensa.